De los pueblos nómades que cubrieron el actual territorio argentino, comenzando desde el sur, podemos nombrar a los onas, también llamados Shelman. Entre ellos había tribus de caciques que se distribuían en grupos familiares independientes y cada uno con su propio territorio que abarcaba una franja con partes de costa y de tierra adentro. Eran celosamente defendidos. La única autoridad eran los jefes de familia, pero también tenían influencia los curanderos y algunas personas que se destacaban por sus conocimientos y habilidades especiales. Los Shelman eran excelentes cazadores con sus arcos y flechas. Vivían en chozas que hacían con troncos y con carpas de cuero de los propios animales que cazaban. Utilizaban la piel de guanacos o zorros que cazaban para hacerse un abrigo que les cubría del frío, y así todo el cuerpo. También fabricaban zapatos. Cazaban aves, guanacos, y su fuente de alimento principal era la ballena. Cuando una ballena quedaba varada en la playa, aprovechaban toda su carne y también pescaban y recolectaban frutos. Se organizaban en comunidades de no más de 20 personas y no había un jefe con cargo hereditario, sino que el hombre más capacitado en una función era el que dirigía el grupo. Los yámanas también eran los llamados los canoeros. Vivían entre los canales e islas de lo que hoy se llama la Tierra del Fuego y pasaban la mayor parte del tiempo en canoas. Construían con corteza de árboles y solían prender una fogata dentro de la embarcación. Tenían anzuelos y arpones muy afilados para poder pescar. Obtenían su alimento del mar, principalmente peces, lobos marinos, nutrias, mejillones, almejas, cangrejos y erizos de mar. Los tehuelches se ubicaban casi totalmente en la actual Patagonia y fue un pueblo más importante de la región. Cazaban y se trasladaban para seguir a sus manadas de guanacos o ñandúes. Ambas especies eran su principal fuente de alimento. Cazaban en grupos, hacían lanzas, arcos, flechas y boleadoras. Vivían en comunidades y tenían carpas o tiendas de campaña que podían desarmar rápidamente para trasladarse a otro lugar. La comunidad de los mapuches se organizaba en grupos familiares. Cada uno tenía espacios designados para cazar y recolectar frutos. Para poder armar y desarmar con facilidad su vivienda, construían toldos con pieles y ramas. El interior tenía divisiones realizadas con cueros de animales. La vestimenta se cubrían con taparrabos y por encima de estos usaban pieles de los animales que cazaban y adornaban su cuerpo con líneas de colores. De los grupos nómades de la Patagonia Argentina podemos nombrar a los chañá-timbúes, los guaycurúes, los huichis, tehuelches, Shelman o también llamados onas y los yámanas. Los huichis extendían su territorio en las actuales provincias de Chaco, Salta, Formosa y Santiago del Estero. También son conocidos como matacos. Cerca de los ríos construían chozas con ramas y hojas. Tenían un cacique,
principal y luego formaban grupos familiares de caza. Además pescaban y recolectaban frutos y miel. Eran grandes artesanos que se dedicaban a tallar la madera y realizaban artesanías como estas máscaras que se ven acá. Los guaycurúes eran un grupo que habla una misma lengua, pero que está formado por distintas etnias. Abipom, Toba, Ocuom, Mocoví, Payaguá, Pilaguá, Maiwa y Cadubeu. Vivían en los actuales países de Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay. Se vestían con pieles cocidas cuando hacía frío y una suerte de mocasines para los pies y vinchas en la cabeza. A los muertos los enterraban con todas sus pertenencias, alimentos y bebidas. Habitaban en chozas hechas con ramas y de paja en la parte superior que tenía forma ovalada. Se organizaban en comunidades y estos pueblos estaban organizados a base de lazos de parentesco. Chaña Timbúes. Vivían en la zona del litoral argentina de las provincias de Buenos Aires y se ubicaban en los márgenes del río Paraná. Conseguían alimento a través de la pesca, que era su fuente principal, y también recolectaban frutas y miel de avispas o ovejas. Confeccionaban sus arpones con huesos, madera y fibras. Usaban mantas, gorros hechos con cueros de nutria y si hacía calor vestían con taparrabos o vestidos. Otro grupo que vamos a conocer de la Patagonia Argentina es los tehuelches. Se conoce así bajo este nombre a una serie de naciones indígenas que dominaron el sur de Argentina hasta la llegada de los araucanos a fines del siglo XVIII. Estos pueblos indígenas eran nómades, es decir, que iban de un lado para otro sin establecerse en forma definitiva. Vivían en tolderías bajo el mando de un cacique y se alimentaban con la caza de animales de la zona como ñandú, zorros, guanacos, fundamentalmente. No eran muy numerosos, pero su influencia abarcaba grandes superficies. Tehuelches eran los pampas, como los querandíes, los patagones, los talehue, los chonmic, los onas de Tierra del Fuego y los pehuenches de Neuquén. La lenta inmigración de los pueblos araucanos provenientes de Chile acabó por absorberlos bajo esta nueva cultura que no se diferenciaban demasiado de la propia. Los araucanos, a su vez, se dividieron en tres grandes grupos: los picunches, los mapuches y los huilliches. Las naciones de los indígenas que habitaban en la llanura chaqueña en la época de las conquistas: los matacos, tobas, mocovíes, chiriguanos, guaycurúes. La fertilidad de la zona aseguraba un gran sustento diario. Generalmente los indígenas chaqueños eran nómades y vivían de la caza y pesca. Había una excepción: los chiriguanos, quienes eran sedentarios, cultivaban la mandioca, el zapallo y el maíz y se organizaban en comunidades de forma muy sencilla, ya que respondían al mando de un cacique. En la actualidad, la mayor parte de las naciones indígenas vive en viviendas precarias y en condiciones de pobreza extrema. Las artesanías de los indios mocovíes y chaqueños, que eran hábiles artesanos, elaboraban gran variedad de objetos que fabricaban vasijas de barro para guardar alimentos